Vamos a hacer esta lectura. Dice así. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Viene entonces y los encuentra dormidos y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velen y oren, para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya pueden dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Miren, el que me va a entregar está cerca. Ya hemos hecho la lectura, vamos ahora a dividir el texto, vamos a ubicar los personajes, el lugar geográfico. Hay muchos elementos que ubicar, por ejemplo, cuántas veces ora Jesús, cuántas veces los discípulos están dormidos, cuántas veces Jesús va y viene, las acciones de Jesús, el orar, el velar, el dormir, cuántas veces están allí. Es interesante pues porque es muy esquemático este texto, ¿verdad? Bien, dice que hay una triple plegaria, hay una división interna, que es ternaria porque hay una triple plegaria, hay un triple dormir o tener sueño, y hay un triple ir y venir de Jesús. Entonces esta división nos ayuda a entender algunas cosas. Los verbos en la lectura, vemos por ejemplo el de orar, aparece 4 veces en este texto. Jesús ora ante el Padre. Velen o velar 3 veces. Jesús que ora, ¿verdad? Y el dormir 4 veces se repite esta palabra. Los discípulos que duermen. Entonces, el otro punto es Getsemaní. Getsemaní es denominado como el lugar de la verdad del hombre, porque es ahí donde el hombre aparece, se desnuda frente a Dios, aparece tal cual. Hay una desnudez humana de todos los personajes que aparecen allí y vamos a verlo, ¿verdad? Ahorita no tomamos esta parte, pero ellos desaparecen. Es en Getsemaní cuando todo se aleja, ¿verdad? Y hay una implicación, es decir, hay una implicación vital de los discípulos, lo que ya veníamos diciendo. Ellos desaparecen, ellos toman una postura también y deciden alejarse de allí. ¿Qué hay con ellos? Pues los discípulos se pierden en la inconsciencia. ¿Y por qué? Pues porque se quedan dormidos, no son conscientes de lo que acontece ahí. Jesús está haciendo una oración increíble frente a ellos, les está mostrando cómo orar de una manera distinta. Ya les enseñó el Padre Nuestro cómo orar. Ahora les está enseñando una manera profunda de relacionarse en este diálogo eterno con el Padre. Y ellos se pierden en la inconsciencia, prefieren dormir, están cansados de sueño, sus ojos están muy cargados, etc. Y la dispersión por el miedo. Al final ellos abandonan al Maestro y Él sigue y continúa solo en este camino de la cruz. El versículo 34 que nosotros hemos escuchado recoge el eco de los salmos, porque dice, mi alma está triste hasta el punto de morir, quédense aquí y velen. Y los salmos descritos aquí, Salmo 42,
versículos 5 y 6, 5 al 6, y el versículo 11 nos hablan de esto. El Salmo 43, versículo 5 nos habla de esto, y el Salmo 116, versículo 3 nos habla de la lamentación del salmista, ¿verdad? Mi alma está triste hasta el punto de morir. Entonces, primero, ¿qué es lo que manifiesta esta frase de Jesús y acompañado o sostenido de estos salmos? Primero, la lejanía del Señor. El ser humano siente que Dios se ha ido, y en algunas ocasiones en la vida personal, en la vida de las personas, hemos sentido la lejanía de Dios, hemos sentido que Dios no está, no lo hemos sentido, no lo hemos percibido, lo que los místicos llaman una sequedad espiritual. Hemos sentido ese vacío, y es parte también de esta relación con Dios, ¿verdad? Y el segundo elemento es la sensación de sentirse abandonado por Él. ¿Quién de nosotros, yo escuchaba muy frecuentemente decir a la gente que es que Dios no me escucha, es que Dios no creo que le importe mis problemas? Uno siente la lejanía del Señor, siente que Dios le ha abandonado. Y cómo no, si hay momentos muy fuertes de crisis, de enfermedad, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de conciencia. Pero ¿será que Dios nos ha abandonado? ¿O nosotros nos hemos alejado? Como los discípulos nos hemos alejado. Ahí habría que hacer esta distinción, ¿verdad? Entonces, estos elementos del versículo 34 reflejan lo más humano de Jesús. Mi alma está triste. ¿Cuándo hemos escuchado decir a Jesús que está triste? Mi alma está triste hasta el punto de morir. Y les pide a los discípulos, quédense aquí, ven conmigo, acompáñenme en estos momentos. Entonces, Getsemaní, cuando tal, viene a reflejar el modelo de oración. Por lo siguiente, fíjense bien. Jesús está de parte del hombre que implora y no de parte de Dios que escucha. Nuevamente lo repito. Jesús está de parte del hombre que implora, no de parte de Dios que escucha. De ahí la importancia del modelo de oración. Y ahorita vamos a ver cuál es la plegaria de Jesús. Entonces, ¿qué acontece con el Padre? El Padre guarda silencio. No se escucha otra voz del cielo, como en el bautismo, como en la transfiguración. Ahora Dios Padre calla, guarda silencio. Pero en el silencio podemos encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. El silencio es una manera distinta de hacer oración, porque en el silencio podemos escuchar lo que Dios quiere. Podemos escuchar nuestra conciencia, revisarla. En el silencio podemos entrar en conflicto con nosotros mismos, escuchar o interpelarnos a nosotros mismos, dejar que la palabra de Dios interpele nuestra vida. Este grito desgarrador que muchas veces no queremos hacer porque vivimos inmersos en una sociedad en constante movimiento, con una velocidad vertiginosa increíble, en donde estamos en una actividad, después nos vamos a otra y llenamos la vida, ¿verdad? Para no sentir ese vacío, para no sentir ese dolor, para quitar de lado el silencio. Sin embargo, Dios mismo dice, hey, guarda silencio, te voy a hablar, te voy a conducir, déjate guiar. Entonces, viene ahora sí la plegaria de Jesús. Ya vimos que Getsemaní es el modelo de oración por lo siguiente. La plegaria de Jesús se divide en 4 partes. La primera, Jesús invoca, Abba. Segundo,
profesa la fe, se da una profesión de fe. Para ti todo te es posible. Hay un abandono total. Cuarto, Cristo Jesús suplica. Aparta de mí este cáliz. Suplica. Y cuarto punto, se somete a la voluntad del Padre. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Son pocos versículos, pero tienen un contenido tan profundo que si lo llevamos a la vida, si lo profundizamos como discípulos de Jesús, nuestra oración cambiará enormemente y la respuesta también de parte de Dios será mucho más fácil. Muchas veces no sabemos cómo orar, no sabemos y decimos, oiga, ¿cómo puedo orar? No sé orar, enséñame a orar. Los mismos discípulos decían, Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿No? De esta manera, invoca y reconoce a Dios, invócalo. Invoca a Dios Padre, invoca a Dios Espíritu Santo, invoca a Dios Hijo. Profésale. ¿Qué es imposible para Dios? Nada es imposible para Él. Entonces, ¿por qué tener tanto miedo? ¿Por qué temerle a la vida cotidiana? Todo es posible para Él. Supliquémosle con ese corazón abierto, con ese corazón desnudo. ¿Qué tenemos que esconderle a Dios? No tenemos que esconderle nada. Ya lo decíamos nosotros. En Getsemaní se muestra la desnudez humana de los apóstoles, de los personajes que hemos venido siguiendo. Se da una implicación vital de los discípulos y estos cómo han respondido. Y por último, la sumisión a la voluntad del Padre, el abandono total de Él. Entonces, esta es la plegaria de Jesús, este es el modelo de oración que podemos nosotros seguir. Posterior a esta plegaria, cambia totalmente la actitud de Jesús. La primera era, según lo que vimos, recogiendo el eco de los salmos, la alimentación del salmista, el sentido de la lejanía del Señor, el sentir que le ha abandonado, ya no es el mismo. Jesús dice, levántense y vamos. Entonces ese Jesús ya no es el hombre angustiado y petrificado. Ya no es ese hombre que tiene miedo. Ya retoma nuevamente esta esencia propia de él, ser Mesías. Jesús se presenta como protagonista, entre el designio de Dios y la traición del hombre. Ya ha sentido la traición, pero ha sentido la fidelidad a Dios. Se sostiene de él, se toma de él. Y la oración para eso nos sirve, para tomarnos de la mano de Dios, para sentir lo que Dios quiere y conducirnos hacia Él. Entonces estos elementos son fundamentales para la vida de nosotros como discípulos, elementos que podemos adoptar para poder vivir nuestra vida cristiana más plenamente. Bien, hasta aquí estos elementos, hasta aquí este capítulo, vamos al siguiente.